Bienvenidos, soy Albertego y me gusta la magia, pero aquí no solo vamos a hablar de magia, también de ciencia, y en el programa de hoy hablaremos sobre la luz. Esto es Albertego Show, ¡empezamos! Baby, I'm a boss, 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 calling all the shots, shots, shots. Baby, I'm a boss, boss, you know I'm a baller. I keep the mansion running even when the power's not. I make it here with all them pennies and them dimes I got. 'Cause every day and every night, you know that I'm living large. But I'm on a diet and I'm trying not to eat the carbs. Luz principal. De relleno. Contraluz. Cenital. Nadir. Para los artistas, esto es el pan de cada día. En nuestro trabajo, luz sería esto, los focos. Pero para otros, luz es cosa muy distinta. Algunos brillan con luz propia, otros dan a luz. Hay gente que saca la luz, pocos ven la luz al final del túnel y muchos arrojamos luz. O como dice Anthony Hopkins, en la vida hay tinieblas, mi niña, pero también hay luces, y tú eres la luz de toda luz. A finales de 1870, Joseph Wilson Swan patentó en el Reino Unido la bombilla incandescente, mientras que un año después, nuestro gran amigo Thomas Edison, al ver ese gran invento, lo patentó, pero en Estados Unidos. La perfeccionó muchísimo y ¿queréis verla? Espectadores, este de aquí arriba es Thomas Alva Edison, supongo que no daba tan mal rollo. Aparte de los muchos inventos que creó, también hizo la bombilla incandescente, que consta de un filamento que al calentarse se pone de un color muy curioso, al rojo blanco. El término incandescente describe la emisión de luz por parte de los materiales al aplicarles calor. Cuanta más temperatura, unos 8000 grados Fahrenheit, obtenemos un color más azulado, lo que es contradictorio, porque a más grados, más frío es el color, y viceversa, a menos grados, más cálido. Acercaros por aquí y así os cuento cómo funciona una bombilla. Lo que pasa es que no tengo ninguna, solo he traído un pañuelo. ¿Os vale? Bueno, os lo imagináis, mirad, pensad que esto es una bombilla. La verdad es que a veces solo hay que ver para creer, imaginar para luego crear la realidad. Ahora os lo puedo contar mucho mejor. El fenómeno, el principio al que se rige, es la ley de Joule. El efecto Joule se describe como la transformación de parte de la energía que se transmite a través del conductor, es decir, una fracción de la energía cinética de los electrones, se desprende en forma de calor. Es por eso que te quemas con una bombilla al cambiarla. Y si no te quemas es porque no tienes esto. Lo que tienes es una bombilla LED. Lo vemos luego. Antes saldremos afuera para explicaros la luz natural. Os estaba esperando, me habéis pillado aquí tomando mi té kombucha. Fijaros qué día tan maravilloso hace hoy. Luz es esto. Desde aproximadamente unos 150 millones de kilómetros nos llegan estos rayos del Sol en el centro del sistema solar, justo aquí. Y lo que hace es emitir ondas electromagnéticas, y estas ondas son de distinto color. Lo que pasa es que cuando están todas completas tenemos todo el espectro cromático, lo que vemos es color blanco. ¿Queréis verlo? ¡Vamos allá! Y esto nos lo va a contar nuestro experto científico. Tenemos aquí con nosotros al doctor Martínez. Hola Albert, hola a todos. Es un placer para mí estar en el programa. Te queremos hacer una pregunta. Tenemos aquí esto, con distintos colores. Y la pregunta es, ¿por qué al girarlo a gran velocidad, el único color que aparece es el color blanco? ¿Tiene alguna explicación? Por supuesto. De hecho, estudié un doctorado en colores. Resulta que cuando unimos todo el espectro cromático, es decir, todos los colores, y lo hacemos girar, o sea, los mezclamos, sale el color blanco. Por eso la luz, que aunque haya rayos de distintos colores, todos juntos forman un rayo de luz blanco. Por eso, cuando un rayo de luz pasa por el agua, es decir, los rayos en la lluvia, sale el arco iris y se ven todos
Muchas gracias, un fuerte aplauso. Nuestros antepasados se entretenían con esto, y la verdad no lo entiendo, cómo han cambiado los tiempos. Se divertían poniendo una vela detrás y creaban una sombra. ¿Veis mi mano? ¿Os gustaría ver algo relacionado con esto y la magia? ¡Yo inventé la electricidad! ¡No! ¡Fui yo! La idea de la bombilla es mía, pero fuimos socios de la misma empresa y tú me traicionaste, hijo de una bombilla fundida. La rivalidad entre estos dos es algo irremediable, pero ahora tenemos que hablar de Nikola Tesla. Un serbio que durante el siglo XIX, aparte de pelearse con nuestro gran amigo Thomas Edison y crear la corriente alterna, hizo lo siguiente, que parece magia, pero no lo es. Veámoslo. Esto no es magia. Es una bobina de Tesla. Pero fijaros qué curioso. Con una bombilla sin cables. Voy a coger mi varita mágica. Mirad qué chulo. Porque ahora tengo la capacidad de generar oscuridad. O luz. Y como sé que os gustan las cosas llevadas al extremo, tengo aquí al grande, fijaros. Ahora toca hablar de las lámparas de plasma. El plasma es el cuarto estado de la materia. En este estado los gases están a baja presión y sus átomos ionizados. Eso significa que los electrones están campando a sus anchas como Pedro por su casa. Mirad esta lámpara de plasma gigante y cuando yo acerco mi mano, fijaros cómo la corriente eléctrica se desvía hacia mi mano. Creo que esto me está dando poderes. Tengo poderes. ¡Pitufos!
Hemos estado hablando de plasma, entonces ahora toca mandar corriente eléctrica a través de los gases. Fijaros, mirad qué bonito es esto. Nitrógeno. Vamos a ver este otro. Y mirad qué bonito es. Conectamos los dos polos aquí. Y atención, esto no es un juego apto para niños. Y ahora vamos a demostrar cómo los electrones sí que se mueven. Tenemos aquí esto que imita un molino. Conectamos y quiero que veáis cómo rueda. Y vamos al último. Vamos a deformar el campo electromagnético. Mirad, tenemos aquí esta botella. Conectamos y conectamos. ¿Veis aquí que hay una cruz? Pues vais a ver lo que pasa cuando con un imán deformamos la proyección. Y como me está encantando, vamos a probar uno más. Desconectamos este juguete para adultos de aquí y vamos a ver este de aquí. No tengo ni idea de lo que va a pasar, pero me parece fascinante. A ver qué ocurre. ¡Oh! ¡Maravilloso! ¿Os ha gustado? Y ahora llega el momento de recibir a nuestro mago profesional. Tenemos aquí con nosotros a Adam Conesa, Miki. ¡Un fuerte aplauso! Muchísimas gracias, Albert. Un verdadero placer estar en tu programa. Muchas gracias, de verdad, de corazón. Gracias. Miki, el tema de hoy es la luz. ¿Qué es para ti la luz? La luz son muchas cosas. Como la mayoría de conceptos esenciales en el hombre, la luz tiene muchas connotaciones. Para mí siempre va relacionada a la oscuridad. Es decir, donde hay luz, hay poca o ninguna oscuridad y viceversa. Donde hay oscuridad hay muy poca o no hay luz. Si tenemos la oscuridad por un concepto total, absoluto, no hay nada de luz. Al igual que si tenemos la luz como un concepto absoluto, mayoritario, no hay absolutamente nada de oscuridad. Sin embargo, nuestros sentidos nos dicen que efectivamente más allá de esa luz podría haber oscuridad y más allá de esa oscuridad, por supuesto, lo mismo. También, seguro que hay luz, seguro. Pues vamos a hacer un ejemplo de lo que siempre me pedís, es un efecto de magia relacionado con la luz. Tenemos una baraja de póker y tenemos un marcador, baraja de póker y marcador. Me gustaría mostrarla a todo el mundo. La baraja de póker, que está compuesta por picas, corazón, trébol, diamantes. La conocéis todos, baraja francesa, baraja de póker, fabricada en España, o sea, baraja internacional, vaya. Mira, Albert, yo voy a ir pasando cartas y tú cuando quieras me vas a detener, ¿de acuerdo? Voy pasando cartas simplemente. Antes mezclo un poco para que no podáis pensar en la posibilidad de que conozco ningún orden de ninguna carta y cuando quieras, por favor, si eres tan amable, me dices stop. Cuando quieras, Albert. Stop. En este punto, justo esta carta será la elegida a la que vamos a poner el nombre de luz. El 2 de diamantes elegido entre todas las demás opciones, como podéis ver claramente, que son muy diversas. 2 de diamantes. La luz siempre, al igual que su elemento común como el agua, siempre busca la salida. No importa que cojas el 2 de diamantes con el nombre luz. Si tú lo pierdes en cualquier punto de la baraja, no importa dónde lo pierdas, porque la luz siempre sube, la luz siempre se ve, siempre se muestra. Puedes coger el 2 de diamantes claramente ahí, firmado, claramente ahí, y perderlo y dejar que salga, no sabes dónde está, da igual, porque siempre, no importa, recuerda, no importa dónde esté, el 2 siempre sube arriba. Siempre puedes coger el 2 o incluso pensar que todo es luz, fíjate. Puedes cortar, puedes mezclar, puedes mostrar cartas y pensar que todo absolutamente es luz, todo. O puedes pensar a la inversa, puedes pensar que la luz se convierte en oscuridad, así. Luz se convierte en oscuridad y todo es oscuridad. Ostras, esto que has hecho me ha dejado atónito. Como siempre, Miki, un placer. Pues muchísimas gracias, nos vamos a ver, espero, quiero y deseo, esperamos, queremos y deseamos muy pronto. El placer es mío. Gracias.
Y para terminar, los LEDs, lo más moderno, hasta cambian de color. Atención, rojo, azul y hasta verde. Este no funciona por radiación del cuerpo negro, que es lo que hemos comentado antes sobre las bombillas incandescentes, sino que funciona por emisión de fotones, una partícula elemental muy curiosa. Algunos me confunden con Nikola Tesla, pero no, soy Albert Ego y esto ha sido The Albert Ego Show. ¡Muchas gracias! Chicos, tengo aquí la bombilla de la verdad. Si dices algo que es cierto, se enciende. Di algo, lo que quieras. Fuiste el peor del casting. Pero como quieras.